Episodio número 32. Aprender un idioma. Hola y bienvenidos a Español para Guiris. El podcast para mejorar tu español. Hola David, ¿qué tal? ¿Qué nos cuentas hoy? Hola Jessie, pues te cuento que, hoy es muy importante que digamos que estamos grabando el podcast con más antelación de lo normal, para que pueda haber episodio la próxima semana, que estaremos ya de vacaciones. Por eso lo que digamos hoy puede estar un poco desactualizado cuando la gente lo escuche. Pero es verdad que estamos un poco preocupados. Pues sí, estamos un poco preocupados porque según las noticias hay un nuevo virus contagioso que no sabemos cómo puede acabar, porque con la experiencia que tuvimos con el COVID ya nos preocupa todo un poco de más, ¿no? Claro, yo sinceramente cuando tú me lo has dicho no estaba muy preocupado, porque los expertos dicen que no es muy preocupante, pero después es verdad que he leído una noticia que decía, cuando empezó el COVID pasó lo mismo. Los medios de comunicación hablando mucho y los expertos diciendo que no era preocupante. Y yo, no sé si lo he contado alguna vez, pero el día, nunca lo voy a olvidar, viernes 13 de marzo, fue el día que anunciaron que el sábado 14 empezaba la cuarentena. Fueron al principio 15 días. Y ese sábado 14 yo tenía mi vuelo a Lanzarote, a Canarias, para empezar mis prácticas y trabajar allí durante varios meses. Y me quedé sin mi viaje. Entonces me preocupa que ahora nos quedemos sin nuestro viaje a Italia. Después de esa experiencia, ¿no? Bueno, han pasado 5 años, más o menos. 6 ya, ¿no? Bueno, fue en... 2020, fue ¿no? en 2020, sí. 6 años ya. Han pasado 6 años, así que esperemos que no se vuelva a repetir tu mala experiencia. Pero sí es verdad que estamos un poco preocupados. Esto ahora mismo es novedoso, pero no sabemos si cuando el episodio se publique la situación habrá cambiado. Claro, si subimos episodio cada semana es porque no nos hemos podido ir. Esperemos que no. Bueno, porque eso es importante, que estamos grabando este episodio esta semana un poquito ocupados, un poco liados con todo, pero va a haber episodio y después tendremos un pequeñito descanso, unas vacaciones y ya volveremos con el episodio sobre nuestro viaje a Italia. Pues sí, a veces también es necesario un descanso sin nada que hacer, así que creo que nos lo podemos permitir. Perfecto, Jessie. Y antes de nada, antes de empezar con el tema de la semana, tenemos que recordarle a todo el mundo que pueden acceder de forma gratuita a la transcripción palabra por palabra de este episodio y de todos los anteriores. Además, con ayuda del vocabulario o las expresiones coloquiales más interesantes. Pueden registrarse de forma gratuita en la descripción de este episodio o en el comentario fijado. Y también suscribirse para no perderse los próximos episodios. Bueno, Jessie, ¿sobre qué vamos a hablar hoy? Bueno, esta vez vamos a hablar sobre idiomas. En concreto, cómo aprender un idioma y, cosas relacionadas. Vale. ¿Tienes alguna pregunta para mí? Por supuesto. Voy a empezar preguntándote, como profe de español, ¿cómo se aprende un idioma? Bueno, esa es la pregunta del millón y claro, es algo que creo que yo y todos los profes pensamos mucho porque todos los días intentamos ayudar a personas que aprendan, intentamos dar consejos, pero ¿los propios profes aplican esos consejos cuando aprenden un idioma? Esa es la pregunta. ¿Sabes que dicen que los profesores son los peores alumnos? ¿En serio? Eso dicen. No sé si se refiere a profes de idioma o a profes en general, profesores de instituto y de todo. ¿Qué tipo de alumno te consideras? Porque tú actualmente estás recibiendo clases de italiano y yo te veo muy motivado, muy feliz, creo que eres constante, aunque no tengas mucho tiempo, pero realmente, ¿cuál es la realidad? Bueno, habría que preguntarle a mi gran amiga Masha, pero no lo sé, porque me gustaría, creo que en otros momentos de mi vida he sido más constante y mejor alumno. Actualmente estoy intentando cada vez volver a ser un poquito mejor, pero bueno,
empezar un negocio, ser autónomo, es algo muy bonito y que a mí me gusta mucho, pero también que conlleva mucho, mucho tiempo y mucho esfuerzo. De hecho, siempre lo hablamos que digo, vale, ya he terminado un poquito las tareas del día, voy a, no sé, estudiar italiano, por ejemplo. Bueno, pero si adelanto esto de mañana, mañana puede irme mejor. Y no es verdad, siempre vas a tener nuevas cosas. Entonces, bueno, poco a poco voy priorizando un poco más el deporte o los idiomas y intento ser mejor alumno. Ya, por supuesto que tener tu propio negocio tiene muchas cosas positivas, pero también negativas y tienes que ser una persona que sepa poner límites y sepa parar porque si no es un continuo esfuerzo y puede repercutir negativamente. Pues sí, pero bueno, que me he ido por las ramas. Volviendo a tu pregunta, bueno, creo que no hay ningún truco para aprender un idioma. Creo que el único truco es dedicarle tiempo. Cada persona es totalmente diferente y cada uno tiene que buscar la manera que mejor le viene. Por supuesto, si puedes permitirte cursos, profesores, todo es más sencillo porque si yo quiero aprender por mi cuenta, claro que puedo. A día de hoy hay muchos recursos por internet, pero tienes que perder tiempo o invertir tiempo en buscar estos recursos, en pensar qué vas a hacer cada día. En cambio, con una persona que te ayude, que te guíe, un curso, pues no tienes que hacer nada, entre comillas. Vas directamente al grano, directamente a dedicarle tiempo al idioma. Pero me he dado cuenta de que no hay truco. El único truco es dedicar tiempo. Hay un chico que me sorprende muchísimo, que a día de hoy tiene clases conmigo solo para practicar y él ha aprendido completamente solo y es increíble, te sorprendería muchísimo el nivel que tiene de vocabulario, de expresiones coloquiales. Habla de verdad como nosotros hablamos en el día a día. Y yo le pregunto, tío, cuéntame cómo lo has hecho porque de verdad es sorprendente de admirar. Y él dice, no, yo solo cojo un libro, cojo un vídeo, lo veo y voy apuntando palabras, pero claro, después con esas palabras, él crea sus propias frases. Entonces le dedica tiempo, trabaja con esas palabras. Entonces al final es trabajar, dedicarle tiempo, cada uno con lo que le guste y ya está. Sí, es increíble lo de este chico, nos tiene que contar el truco. Pero sí, yo pienso un poco como tú. También si tienes recursos como profes, cursos y te lo puedes permitir, creo que te ahorra mucho tiempo, no solo en los idiomas, también en el deporte. Si tienes un entrenador personal, también te ahorra mucho tiempo y quizá es más efectivo. Entonces creo que está muy bien, pero hoy en día tenemos mucha suerte de todo lo que podemos encontrar en YouTube, en Spotify, en muchas plataformas que nos pueden dar ayuda de gramática, de audio, Sí, de... pero también puede ser un arma de doble filo, como decimos en español, es decir, puede tener su parte buena, que hay muchas cosas, pero su parte mala, porque hay tantas cosas que no sabes qué utilizar. Sí, no te puedes fiar de todos los profes que hay en YouTube, ¿no? Bueno, no sé, pero hay tantos vídeos, tantos recursos, tanto que es complicado también. Y, por ejemplo, yo aprendí alemán, me queda mucho por aprender y todo, pero puedo mantener conversaciones buenas en alemán. Y yo aprendí por pesado. Yo vivía en Alemania, nuestro amigo que además nos visitó hace poquito, nuestro amigo, él es, o sus padres son argentinos, pero él nació en Alemania, entonces maneja los dos idiomas a la perfección. Y yo aprendí porque lo conocí en Alemania y le preguntaba todo el tiempo, ¿cómo se dice esto? ¿Cómo se dice esto? ¿Cómo se dice esto? Hasta el punto de que él me decía, bueno David, el cupo de preguntas por hoy está lleno, ya no puedes preguntar nada más. Entonces aprendí, sí, porque preguntaba, después en mi casa pues le dedicaba tiempo a leer, claro, vivía con una familia, entonces leía libros de niños pequeños que se lo contaba a los niños y le dedicaba tiempo. Sí, yo creo que también depende un poco de la personalidad de cada uno. Si eres curioso en este caso, es una manera buena para aprender nuevas palabras en diferentes contextos, más quizá informales, ¿no? Que pasabas con tu amigo.
Así que creo que tiene mucho que ver la personalidad de cada persona a la hora de aprender un idioma. Sí, por supuesto, hay, como decía al principio, a cada persona le funciona algo, pero también con el deporte o con todo. Yo hago, actualmente no tanto, pero yo me gusta hacer malabares y tengo un gran amigo que de verdad hace malabares muy, muy, muy bien y espectáculos y todo, y él, siendo tan bueno, entrena de una forma muy libre. Él va, un día sí, otro día no, no tiene un plan de entrenamiento, solo va y fluye un poco, improvisa. Y yo no, yo lo hago de forma totalmente como hobby, como para desconectar, y aún así tenía en otros momentos de mi vida un planning de no, voy a entrenar 2, 3 días a la semana y este tiempo. Entonces cada persona tiene que buscar lo que le funciona según su personalidad y según todo. Pero también una cosa muy interesante que no sé si te acordarás que nos contó tu prima cuando la visitamos en Reino Unido, que ella dijo que, vale, ella es española pero vive en el Reino Unido y nos dijo que al principio su problema es que cuando salía con amigos, con compañeros de trabajo, ella entendía las conversaciones, pero no entendía cuando ellos se reían o cuando hacían bromas. Y ella decía, no es por vocabulario, no es por pronunciación, no es por expresiones coloquiales, es por cultura. Claro, no conocía a los personajes famosos de los que se reían, incluso las películas, los libros. Entonces, es curioso porque aprender un idioma no es solo unir palabras y ya está, sino que tienes que conocer un poquito el por qué las personas son así. Sí, el contexto puede ser muy importante, sobre todo a la hora del humor, ¿no? Como decía mi prima, tengo un nivel muy bueno de inglés, pero no entiendo las bromas ni los chistes de mis compañeros. Así Claro. que sí. Y por cierto, David, ¿te ha pasado alguna vez alguna situación incómoda cuando aprendes un idioma, como alguna situación de un malentendido, un false friends, alguna situación ridícula? Pues mira, ahora mismo no me viene nada a la cabeza. Probablemente en Italia alguna, porque siempre la gente dice, ah, eres español, entonces el italiano es muy fácil. Y no es tan fácil, hay que dedicarle tiempo. Y hay muchos false friends que significan una cosa muy diferente en español y en italiano. Pero mira, todos los días estoy con estudiantes de español, así que tengo muchas anécdotas no propias, pero de ellos o ellas para contar. Pero te voy a contar una que creo que no te he contado nunca, porque me la contaron la última semana y creo que es muy divertida. A ver, cuéntanos. Bueno, esta chica dice que estaba en una de sus primeras veces en España y estaba en el tren o en el metro, no sé, y estaba muy, muy, muy lleno. Y entonces ella quería salir en la siguiente parada y notó que tenía el codo de una persona en su cara. Estaban tan pegados que tenía el codo muy cerca, ¿no? Entonces ella quería como pedirle permiso, como, perdón, quita tu codo, que necesito salir. Y lo que le dijo fue, oye, quita tu culo. Oh, no. Le dijo, quita tu culo de mi cara o algo así, queriendo decir tu codo. Oh, ¿y qué pasó? Bueno, ella ha dicho que por suerte el otro hombre o chico entendió que su acento era de persona no nativa, se rió un poco y por suerte se lo tomó con humor y la dejó salir. Menos mal, porque sí, puede ser una situación un poco conflictiva, depende de la persona con la que des. Exactamente. Y es interesante porque mueve tu culo es algo que decimos, pero claro, a personas con confianza, como no sé, Jess y yo tenemos que empezar a grabar el podcast y veo a Jessie sentada y le digo, venga, mueve el culo, pero con confianza, de buen rollo. Sí, 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 es algo que solo le dices a alguna persona con la que tienes muy buena relación o confianza. Sí, 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 totalmente. Claro, no lo dices así porque sí. Sí. Y bueno, David, te voy a hacer otra pregunta. A ver, ¿Conoces alguna palabra de tu idioma que no tenga traducción en otro idioma? bueno, que no se note que esta pregunta te he pedido yo que la añadas para hacernos un poquito de autopromoción. Sí, bueno, es que es un tema muy interesante. Es muy interesante, pero justo esta semana
Bueno, espero que cuando se suba este vídeo ya esté subido el vídeo. Hemos subido muchas cosas. Un vídeo a YouTube sobre palabras españolas que no tienen traducción, al menos al inglés. Yo he investigado un poquito en italiano, alemán, pero bueno, puede ser que en otros idiomas sí que tengan traducción. Entonces hemos subido un vídeo a YouTube muy interesante. Ahora hablaremos de alguna palabrita. Un vídeo a Instagram con 3 palabras diferentes de las de YouTube. Un short, también divertido. Y la mini historia de la semana también habla un poquito sobre este tema. Creo que es un tema muy interesante. A mí me da mucha curiosidad también saber si estas palabras, como dices, bueno, el inglés, italiano y alemán puede que no haya traducción, pero ¿y en otro idioma? ¿O palabras en otro idioma que no existan en español? Sí, como hicimos el episodio que yo te traje unas cuantas de palabras alemanas que no existen en español. Sí, es que me pareció súper divertido, me lo pasé muy bien en ese episodio. Sí, por eso me parece un tema guay y esto no suele ocurrir, pero esta semana hemos hecho como este tema, como palabras sin traducción y lo hemos llevado a todos los formatos que tenemos actualmente. No suele ocurrir, pero esta semana lo hemos probado así. Sí, esta semana es la semana de las palabras que no existen en otro idioma. Exactamente, así que sí, hay muchas. Tenemos, por ejemplo, bueno, mira, una que no existe en inglés y que no hemos utilizado en ninguno de los vídeos es tutear, que, bueno, en alemán, por ejemplo, sí existe, que es dutzen, pero en inglés no, porque no tienen actualmente, creo, si no me equivoco, que no soy ningún experto, pero que en inglés antiguo sí existía una forma formal, pero actualmente no, entonces no tiene mucho sentido. En español, tutear es hablarle a alguien de tú en lugar de usted. Exacto, sí, yo la uso a veces en el trabajo, es un contexto bastante formal y cuando me encuentro con personas más mayores, que es a las únicas hoy en día a las que nos dirigimos por usted, ¿no? Básicamente, Incluso de las tampoco. pocas. Y a veces para que la conversación pueda ser más cómoda, porque a mí me cuesta un poco dirigirme de usted, porque no es algo que lo hagamos en el día a día. Entonces, al iniciar la conversación, le digo, hola, buenas tardes, ¿le molesta si le tuteo? Y ya, a partir de ahí, no hay nadie que me haya dicho que no. Claro, de hecho al revés, si le hablas a una persona mayor de usted, muchas personas te dicen, tuteame que no soy tan viejo Sí, o es tan verdad. vieja. Es algo que también se dice mucho. Sí, y como hemos dicho antes, todo esto de la cultura y todo es muy importante cuando aprendes un idioma para que no haya malentendidos, para que la gente no piense que eres un poco maleducado. Entonces, en español es verdad que lo usamos muy poquito. Bueno, ya hemos hablado en otras ocasiones de que en Jerez lo utilizamos en el plural, pero de forma un poco coloquial. Más bien cultural, ¿no? Sí, es algo, una forma de hablar y ya está. Pero es curioso porque en italiano, por ejemplo, sí que es muy importante usar usted. Entonces, Anotado para el viaje. exactamente. Sí, y aquí no es nada importante. Aún así, tengo una mini historia que habla un poquito del uso de usted que hicimos juntos sobre un día en el médico. Y entonces, cuando toque hablar de eso en las clases de conversaciones, hablaremos sobre un poquito el uso real que tiene el usted en España. Sí, por eso también me gustan tanto tus clases de conversación, porque se hablan de cosas muy interesantes sobre España, sobre la cultura, sobre gramática. Así que también Y ese- animamos a todos los que nos están oyendo a que participen en las clases grupales. Sí, porque lo siento, pero eres nativa, no puedes participar. Me encantaría, te lo prometo que me encantaría porque luego me cuentas anécdotas muy curiosas de otros países, de otras lenguas y es muy interesante. Es muy divertido. Las clases, al principio, cuando yo empecé a dar clases que solo tenía individuales, pensaba que las grupales no lo sé, que quizás no eran tan útiles para los estudiantes y a día de hoy pienso que estaba totalmente equivocado, que son clases muy divertidas normalmente, que se genera buen ambiente, que las personas conforme pasa el tiempo cogen confianza. Son diferentes, claro que las individuales también son geniales. De hecho, actualmente de italiano tengo clase individual, pero me gustaría tener grupales en algún momento porque son también muy divertidas. Y sí, como hemos dicho, este va a ser el último episodio
antes de las vacaciones, solo estaremos 2 semanitas libres. Entonces, aprovechar o que la gente aproveche para ver los episodios que se perdieran, los episodios que no tuvieran tiempo de ver y mirar la información de las clases de conversación grupales que vamos a empezar en verano. Que dejaremos en la descripción el enlace para el que quiera ver la info, que ya lo comentamos más a fondo en los podcasts anteriores, en el 30 concretamente, para ir rellenando el formulario, ir teniendo tus datos. Sí, en la página web encontraréis todo sobre este club de conversación de verano. Exactamente. Bueno, vamos a seguir con el tema. Vale. ¿Has respondido entonces a la pregunta de que hay diferentes palabras que existen en español pero no en otros idiomas, ¿no? Sí. ¿Cuál es tu favorita? Esta pregunta no me la esperaba. Yo te he dicho que me preguntaras que si existe alguna, no que cuál es mi favorita. Bueno, es que hay que improvisar un poco también. Vale. Bueno, pues mira, es que estoy preparando un documento. Bueno, espero que cuando se suba el vídeo ya esté completo, con todas las palabras, bueno, todas las que he podido investigar, que no tienen traducción directa al inglés. Entonces hay muchas más de las que pensaba. Pero no sé qué decirte porque mi favorita probablemente es regular, pero es que esa está en el vídeo de YouTube. Entonces, si la explico, la gente no va a ir a verlo. Vale, pues lo dejamos así para crear la curiosidad y que todos vean el vídeo en YouTube. Vale, porque regular, sí, también es como en otros idiomas, pues verbos regulares, ir al gimnasio de forma regular. David, ¿has dicho que no lo ibas a explicar? Bueno, porque la gente piensa que nos referimos a eso, pero tiene otro significado en español muy utilizado. Muy útil y muy interesante. Es verdad que a mí también es una palabra que me gusta. Sí, es que se utiliza yo creo que casi cada día. Sí, totalmente. Vale, ¿algo más? Vale, David, ¿qué es lo que más te gusta de aprender un idioma? Bueno, lo que más me gusta es poder hablar con personas de ese idioma o incluso hablar con personas de otro país, de otro contexto totalmente diferente, pero poder comunicarnos gracias a ese idioma. Eso es muy interesante, pero creo que no siempre puedes tener la oportunidad de hablar con una persona de otro lugar. Entonces, me imagino que se puede perder la motivación rápido o en tu caso no es así. No, por supuesto que se pierde. Yo siempre digo que todo en la vida, no solo el idioma, sino también el deporte y todo, son etapas. Y cuando alguno de mis estudiantes, por ejemplo, me dice que quiere pausar las clases o que quiere probar con otro profesor incluso o en una academia presencial y te lo dicen un poco como nervioso, digo, no hay ningún problema, yo soy el primero que necesita cambiar ahora clases grupales, ahora individuales, ahora presenciales, ahora no tengo clases. O no, o estás a gusto en un sitio y aguantas mucho tiempo. Tengo estudiantes también que llevan casi 2 años dando clases de español conmigo sin parar. Entonces, por supuesto, para la motivación, como siempre se dice, se pierde muy rápido. Hay que tener otra cosa que te motive a seguir con el idioma. Pero bueno, a veces simplemente con un cambio, pues vuelves a tener la motivación. Sí, muchas veces nos coge en un momento de nuestra vida diferente y un solo cambio puede ser que nos haga volver a motivarnos, incluso aunque luego volvamos a donde estábamos antes, ¿no? Pero a veces necesitamos esos pequeños cambios. Claro que a veces incluso es un momento de ilusión, ¿no? Para mí, con la excusa del viaje a Italia, empezar las clases de italiano ha sido una alegría, una ilusión. Decir, vale, esta clase no tengo que prepararla, no tengo que enseñar, solo voy a disfrutar, voy a ver qué me cuentan y voy a aprender. Sí, totalmente. Lo puedo ver en ti ahora que estás aprendiendo italiano, con la ilusión con la que vas a clase y me gusta. Aunque, bueno, David, ¿nos cuentas si en el día a día tú integras el idioma que aprendes o cómo lo haces? Bueno, claro, por supuesto lo más importante para aprender un idioma es integrarlo en tu día a día, eso siempre se ha dicho y creo que nadie tiene ninguna duda. Y está claro, con todo lo que hagas, yo lo noto muchísimo en el deporte, por ejemplo, en un deporte en el que quieres mejorar, como los malabares, por ejemplo.
si tú todos los días, o casi todos, haces un poquito, de verdad se nota muchísimo que mejora, porque tu cerebro no para de estar en contacto con eso que estás aprendiendo, pero entiendo que a veces es un poquito complicado. Entonces creo que siempre hay que buscar la manera, como llevo diciendo todo el episodio, lo que te gusta a ti, porque yo lo pasaba incluso mal pensando, todo el mundo dice que hay que ver películas en inglés, por ejemplo, y yo siempre he intentado obligarme a ver una película o una serie en inglés, en alemán, en italiano, y no era capaz. Hasta que un día, también cuando empecé a dar clases y hablaba con más gente y todo, dije, pero si es que tampoco veo películas o series en español, ¿cómo voy a obligarme a verlas en inglés si es que no es lo que me gusta? Y entonces sí, ahora todos los días escucho un podcast en un idioma extranjero, o al menos de lunes a viernes. 2 días italiano, 2 días inglés y un día alemán, actualmente. Otras veces pues es 2 alemán, depende el momento. Esa es mi manera de al menos mantenerlo, al menos todos los días tener relación con una lengua extranjera. Y después cada día tengo actualmente una pequeña tareita en algún idioma. Pues en inglés, por ejemplo, estoy leyendo un libro, que mi nivel de inglés es más alto. En alemán pues veo algún vídeo, alguna cosilla. En italiano ahora estoy un poquito más a tope porque estoy haciendo un curso y aparte tengo las clases. Vale, sí, yo creo que también es importante, como tú has dicho, integrarlo en el día a día, pero también dividir un poco esas tareas, ¿no? Por ejemplo, no solo prestar atención en la escucha, que es muy importante, pero no solo focalizarlo en una de las tantas Sí, todo lo que como incluye un idioma, que no me exacto, sale... sí, que creo que también es interesante escribir, leer, Mira, escuchar. eso que has dicho es muy interesante porque escribir realmente suele ser algo que nos cuesta muchísimo, pero es muy importante. Nosotros hacemos en las clases, a veces, al menos una vez al mes, intentamos enviar una expresión escrita para que la gente te escriba algo, una anécdota, algo. Y te das cuenta cómo la primera vez que escribe alguien normalmente está muy mal, en el sentido de que sí, sabe decir, hablar en español, pero al escribir no sabe poner una H, las comas, una tilde, y cómo poco a poco va mejorando. Entonces, el escribir, siempre se dice que hablar es lo más importante. Está claro, al final es tu objetivo, es comunicarte. Pero escribir creo que para aprender es una de las cosas más importantes porque sobre todo si tienes después a un profesor que te lo va a explicar, que lo va a comentar, porque al escribir como que lo integras. Sí, es verdad, a veces hay personas que estudian, memorizan escribiendo, o sea que totalmente. Aunque para mí también me resulta muy interesante leer, porque a veces descubre expresiones que no sabía y cuando las buscas quizá las retienes y por eso también me gusta mucho que tengas ese servicio gratuito a tus suscriptores de la newsletter de semanalmente pasarle una mini historia real que además suele ser muy interesante, cortita, para poder practicar eso en español durante la semana. Y Sí, al final la idea siempre, o mi idea como profe, siempre es facilitarle a los demás que integren el idioma en su día a día. ¿Yo lo hago? No lo sé, lo intento, pero al menos dar las herramientas a los demás para que lo hagan. Entonces, mi idea era, bueno, si cada jueves te llega una pequeña historia, intento, no siempre es fácil porque no está hecha con IA, está hecha con mi cabeza y a veces es difícil tener nuevas ideas, pensar en cosas que te han pasado y adaptarlas para la mini historia. Pues bueno, si te llega tu correo el jueves, bueno, jueves, viernes, cuando quieras, tienes 5, 10 minutos para leerla, pues creo que es una manera de obligarte a leer un poquito en español. sí, porque además las palabras que son expresiones del día a día las pones en un color, las explicas y creo que eso facilita mucho hacer esa tarea para seguir manteniendo el idioma. Sí, a mí me lo parece y por eso lo hago, pero bueno, también tengo que decir que si alguien se está preguntando qué es esto, solo tiene que suscribirse a la newsletter de forma gratuita y todos los jueves le va a llegar una.
pero justo los 2 próximos jueves no, porque igual que en el podcast vamos a hacer una pausa y vamos a estar en Italia. Pero bueno, si te suscribes te va a llegar el enlace donde están todas las anteriores y puedes empezar por alguna de las anteriores. Claro, le puedes echar un vistazo para ver cómo es, en qué consiste y la verdad es que yo lo recomiendo mucho. Creo que es algo que beneficia para mantener el idioma. Sí, pero bueno, Jessy, muchas preguntitas para mí, pero yo quiero preguntarte, ¿tú crees que podrías enseñar tu idioma? Bueno, la respuesta definitivamente es no. La verdad es que a veces me sorprende y me parece curioso lo bien que hablamos nuestro propio idioma, por así decirlo, ¿no? Que sin estudiar o sin saber dar una respuesta ni una explicación. Tengo amigos extranjeros que me han preguntado, pero ¿y esto por qué es así? Y por supuesto no tengo ni idea, no sé cómo explicarte por qué es así. Entonces, por eso me parece tan curioso y sorprendente que sin saberlo, cada uno hablemos nuestra lengua nativa también. Me parece muy curioso. Sí, de hecho, muchos de los estudiantes de español tienen parejas hispanohablantes, pero tienen clases porque dicen, es que le pregunto a mi marido, a mi mujer, a mi pareja y no sabe darme una respuesta. Le digo, bueno, pero es normal. Si ellos te preguntan a ti sobre tu idioma, tampoco sabes. Ah, es verdad. Ya, sí, es que creo que tenemos muy asociado eso de que cualquier persona nativa podría ser profesor o profesora y creo que es totalmente falso y yo lo he podido comprobar, sobre todo más ahora que tú eres profesor y puedo ver las preguntas que te hacen, si yo sabría responderlas, explicarlas y por supuesto que es bastante más complicado de lo que pensamos. Sí. Y una cosa curiosa, ahora que has dicho que me hacen preguntas complicadas, esto es verdad y claro, no siempre tienes la respuesta a todo, ¿no? A veces tienes que decir, pues déjame darle una vuelta y te lo respondo el próximo día. Y es curioso que esto lo hablamos el otro día en una clase grupal, porque una de las personas participantes hizo una pregunta. Se la respondí yo, se la respondió otro compañero y ya no se quedó muy convencida con la respuesta. Y entonces cuando terminó la clase, nos envió un mensaje y nos dijo, perdón, qué tonta he sido. Claro que lo entiendo. Es solo que me he enfocado en no lo entiendo, no lo entiendo, no lo entiendo y me he liado yo sola. Y eso me pasó a mí también. Una vez me hicieron una pregunta, fue este mismo grupo también, y yo les dije, ay, no lo sé, necesito revisarlo bien y os cuento el próximo día. Y el próximo día les dije, chicos, claro que sé la respuesta, si lo hemos hablado todas las clases anteriores, pero se me ha ido la cabeza, te obsesionas con, ay, no lo sé, no lo sé, no tengo la respuesta, no tengo la respuesta. Te ponen nervioso o no sé, y no lo sabes. Y realmente cuando lo piensas tranquilamente dices, qué tontería, con lo fácil que era. Sí, sí, pero bueno, creo que detrás de lo que puede parecer explicar tu idioma hay mucha formación, muchas horas de procesar tu gramática y cómo explicársela a otra persona, así que creo que tienes mucho mérito tú y todos los profes que se dedican a esto, así que Sí, también ayuda mucho la experiencia porque yo tampoco tengo todavía muchísimas, pero vas consiguiendo más y ya cuando explicas algo te adelantas a las preguntas porque ya sabes lo que te van a preguntar. Sobre todo yo que hablo alemán, tengo bastantes estudiantes alemanes, pues más o menos sé qué preguntas tienen porque sí, siempre alguna te sorprende o alguien lo entiende antes o después, pero normalmente las preguntas son las mismas, entonces puedes adelantarte y explicarlo para que no tengan esa duda. sí, sí, entiendo lo que quieres decir y sí, creo que la experiencia puede ayudar mucho. Sí, pero bueno, como resumen final yo diría que no soy ningún experto, que sí, creo que tengo un buen nivel de inglés y alemán e italiano puedo defenderme bien, pero hay personas ahí que hablan 10, 15, 20 lenguas y esos sí son expertos, pero yo he visto muchos vídeos, he escuchado muchas entrevistas a, por ejemplo, políglotas que hablan varios idiomas. ¿Cuál es tu truco o cómo se aprende un idioma? Y yo por más vídeos, por más entrevistas que he visto, nunca he sacado una idea clara, porque creo que no hay ningún truco. Como hemos dicho, no solo cada personalidad es diferente,
sino también cada circunstancia, porque no es lo mismo cuando yo empecé con el alemán que vivía allí que actualmente. Entonces, creo que no hay truco, que hay que dedicarle tiempo, como tú has dicho, a todas las facetas posibles, a leer, a escuchar, a escribir y escuchar Hablar falta. y hablar, claro, muy importante, Sí, hablar, sí, sí. intentar dedicarle un poquito a todo porque todas están conectadas entre sí. Cuanto mejor hablas, mejor entiendes, cuanto mejor entiendes, mejor hablas, cuanto más lees, mejor hablas y escribes. Sí, sí, está muy relacionada entre sí. Así que aunque os dé pereza, tenéis que escribir un poquito también en español. Podéis responderme a la mini historia de los jueves, que siempre al final del email os dejo una preguntita y son muy pocas personas las que me responden, algunas hay, y entonces está guay porque no puedo hacer una corrección a cada persona exhaustiva, pero un pequeño detalle, un consejito, y normalmente son historias divertidas que me gusta leer. Pues genial, David. Muchas gracias por toda la información sobre idiomas. Bueno, como digo, no soy ningún experto, creo que no puedo dar ningún consejo final como el truco definitivo, pero bueno, espero que este podcast también ayude y aprendan algo nuevo. Seguro que sí. Así que bueno, Jessy, antes de irnos, como siempre, recordar que pueden descargarse la transcripción de este episodio y acceder a las clases de conversación suscribiéndose a nuestra newsletter. Y También, para no perderse los próximos episodios, pueden suscribirse a nuestro canal de YouTube. ahora sí, nos vemos en el próximo episodio.